cuestiones que se crean nosotros. A lo mejor después de mañana también tendremos mucho que contarles a los televidentes y oyentes de la provincia, pero somos absolutamente respetuosos de procesos que se inician en los cuales nada ni nadie debería influir, pero a partir del día de mañana, miércoles, a lo mejor podemos estar en la libertad de contarles estos aspectos. ¿Qué sucedió con periodistas que elaboraban una radio local y que, según se denunció el día de ayer, han sido despedidos por razones gubernamentales? Vamos a aclarar el tema. Y se trata del propio presidente del Colegio de Periodistas de Loja, que elabora o laboraba en un medio radial. Pablo San Martín nos acompaña en los estudios, su hermano Lindo San Martín, que también había sido despedido de medio de comunicación, está también en TV, pero no participa de esta entrevista. ¿Qué es completamente? ¿Tiene asidero lo que se mencionó el día de ayer, que por presiones ustedes han sido despedidos en medio de la realidad? Ramiro, buenos días. También a la audiencia de Cortel y a todo el pueblo de la nación ecuatoriana, porque estamos hablando de medios no solamente locales, sino globales a través de la televisión. Ramiro, para ser concretos y directos en este tema, se presentó la denuncia irrevocable de las funciones de periodista de Radio Satelital que no se le dio. Le voy a leer el primer punto, Ramiro, que permítame en ese sentido. Al existir inconformidad por parte de usted y de los directivos de la emisora en torno a la estructura de los noticieros, así como la línea editorial que se mantenía en relación al proceso político, social, económico, religioso y deportivo, como la de determinar que ciertos funcionarios gobernantes como el gobernador, delegado del Consejo de la Judicatura de Loja y director del Hospital Isidro Ayora, no se emita ningún comentario que dañe su imagen. Le veo una obligación de presentar la renuncia irrevocable de las funciones que desempeña como conductor y periodista del noticiero Informe Global, con el ánimo de no ser generadores de inequidades administrativas y económicas para los bienes de Radio Satelital. Esa fue la denuncia que nosotros presentamos a los directivos y también a ordenamientos institucionales para que todo se clarifique y quede con todas las verdades necesarias. A ver, pero ustedes antes de mencionar al gobernador de la provincia, que lo escuché el director del hospital, ¿qué pedían ellos? O sea, ¿por qué se dan? ¿Por qué consideran como presiones? Ramiro, el tema político vigente del momento de la nación ecuatoriana y del Estado ecuatoriano, cualquiera le altera estos contenidos, no solamente del poder en el aspecto administrativo y económico de las señoras que están en la parte administrativa, por eso, o simplemente decimos las cosas que han ocurrido. No dañar, esa era la que tenían, o sea, esos pedidos que para todo dañar la imagen, gobernador, director, no hablen del tema. El tema, por ejemplo, Ramiro, de lo que Lindo denunciaba sobre el tema de la judicatura, de los casos que se habían cometido, las irregularidades. ¿Usted cree que no les afecta a estos señores que están en la parte administrativa? Entonces la mejor forma es decir, ellos, o qué es lo que pasa en este sentido de gobernabilidad, entre comillas. Pero no estoy apelando en el sentido de hacernos las víctimas. Más bien de estas cosas que se presentan, Ramiro, nacen las fortalezas. Y yo he venido defendiendo el tema de la libertad de expresión y opinión y de la palabra libre de los ciudadanos ecuatorianos en cualquier escenario. Y ahora nos toca hacer eso, de defender la expresión de opinión, Ramiro, porque el tema de la palabra libre no es que nos van a evaluar a ustedes. Yo no puedo evaluarle la línea editorial de su noticiero, porque sería un poco hasta grotesco de asumir una responsabilidad que no estoy en las capacidades intelectuales y mentales, porque el ciudadano es el que evalúa. Y por eso tienen ustedes una preferencia en sintonía. Y así el resto de medios de comunicación. Entonces, el primer consejo de regulación que tenemos los medios de comunicación y los periodistas son la audiencia que nos está observando y leyendo constantemente. Pero no tenemos la evaluación de un consejo de regulación a través de 4 o 5 personas. A eso es lo que nosotros estamos oponiendo. Al tema de la estructura política, pero de la ideología. Yo defiendo lo que es, Ramiro, yo no estoy en contra de ningún ser humano. Estoy en contra de la Constitución, que tiene que escribirse correctamente de acuerdo a lo que es la evolución del ser humano, de acuerdo a lo que es la realidad de una nación y de una estructura del Estado. Yo lucho para que las normas constitucionales sean para el Estado, para la nación, no para un tema coyuntural de ideología. ¿Usted cree que a mí me interesa el tema de los toros, el tema de los gallos? Eso es de civilización, eso es simplemente de una costumbre que tenemos que ir haciendo progresiva para ir diciendo o descartando lo que se viene produciendo. Pero no podemos alterar esas cuestiones que ha sido costumbre de las naciones que integran el Estado ecuatoriano. Entonces, cuando hablamos de otro tema, porque ¿usted cree que al ciudadano le interesa de los juegos de azar? A mí no me interesa.
A mí lo que me interesa, por ejemplo, el tema de salud, que las madres que van a dar parto en los hospitales del Estado tengan las garantías necesarias para que el tema de la procreación, que es un derecho bíblico también, continúe. Que el tema de la salud, Ramiro, ¿sabe cuánto tiene que tener un ciudadano ecuatoriano común y corriente en sus arcas particulares para poder hablar de salud? Son cerca de $10.000 en una cuenta bancaria para poderse hacer atender. Porque los servicios sanitarios estatales, usted tendría que hacer filas inmensas para poder ingresar cuando la enfermedad está sobre sus hombros. A ver, pero vamos concretando esto. Claro que sí. La situación es que se genera que ustedes se ven obligados o voluntariamente, se ven presionados. Voluntariamente lo hacen. Pero, para evitar conflictos. Ya, pero hubo las presiones al medio. No pero intuimos por el asunto. Porque los mensajes, uno sabe leer los mensajes. Cuando le dicen, por favor, bajemos el tono. ¿El tono de qué? El tono de la opinión. El tono de decir, por ejemplo, un consejo de regulación y responsabilidad ulterior. Por favor, no somos mióticos. Tampoco somos desconocedores de la temática jurídica que se discute en el Estado. Responsabilidad ulterior, usted la tiene, yo la tengo. Y la estamos teniendo en este momento. Y se ha visto en la práctica que Loja ha sido condenado a no sé cuántos meses de prisión y les han violado. Ahora, entonces, para evitar cualquier conflicto, lo mejor es dar un paso al lado y que siga fluyendo. Pero la constante de lo que es la libertad de expresión, esa se la sigue manteniendo y se la sigue haciendo ustedes en cualquier momento y en cualquier Pero también es complejo, porque se genera desde ya camufladamente una serie de presiones para que periodistas cierren lo que evitan opiniones. El asunto es quién defiende la estructura para que fluya la palabra libre a través de la tecnología inventada por el hombre. Estamos hablando de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, claro que deben de tener una regulación, pero bien establecida. Yo siempre he aclarado que el tema de comunicación tiene que ser normativa constitucional, no secundaria, para evitar estos excesos. La comunicación social, la información y la palabra libre no tiene que ser potestad ideológica, tiene que ser potestad de un Estado y de una nación, para poder advertir democracia. Si no advertimos eso, Ramiro, entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo alguna vez sostenía, como lo han sostenido algunos líderes del mundo, la palabra libre es más poderosa que cualquier bala de fusil. Y ahí está el kit del asunto sobre el tema de lo que estamos viviendo y soportando, no solamente en Loja, a nivel nacional. Anteriormente fue Jorge Ortiz, que recuerdo que conjuntamente con usted y todo el equipo que trabaja aquí en el hotel, hicimos un plantón para defender, no a Teleamazonas, era para defender la libertad de opinión y de expresión y la palabra libre de los ciudadanos. Después fue el tema de Carlos Vera, que denunció algunas situaciones, y después vinieron otra parte de la estructura. Nadie explicó cómo salió y por qué salió en el río también. Exactamente. Entonces, aquí hay una información del Estado ecuatoriano para poder democratizar todas las esferas y todas las estructuras. La parte administrativa del Estado, Ramiro, no es de ciudadanos, no es de ideologías, es de un Estado y de una nación. Por eso pagamos impuestos. Yo me admiro, por ejemplo, que aquí en Loja nadie dice, solamente algunos periodistas, incluido el hotel, decían, por ejemplo, que una familia aquí en Loja gana cerca de $20.000. ¿Y cómo pagan esos $20.000? No es a través de los impuestos de los ciudadanos que luchan constantemente para que sobreviva el Estado ecuatoriano. ¿Por qué se hace la diferenciación de un sector de los ciudadanos? Yo lucho por los pobres. Ese es el mensaje que nos dice. Y el resto de los ciudadanos que no son parte del Estado ecuatoriano. Tenemos que ser equitativos. Hoy estamos en Semana Santa. ¿Sabe lo que decía el Cristo? Cuando decía el Padre Celestial, hacer nacer el sol y la lluvia en el hombro del justo y del pecador. Ese es el principio de cualquier ciudadano, legislador y gobernante si quieren gobernar con unidad de un Estado. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. ¿Harán algún tema ustedes? ¿Plantearán una denuncia nacional tal vez para alcanzar 30 segundos? Ramiro, me comprometo a seguir luchando por la libertad de expresión y política para los medios de comunicación. Tienen que ser para las personas que tienen conocimientos, no solamente de comunicación, sino para las personas que manejan el derecho a la libertad, el derecho a la justicia